Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento del día que nos estés observando, te damos la bienvenida a tu programa Te lo habías preguntado, en su 9º episodio. Y bueno, en esta ocasión el tema que trataremos se llama lo que le hace el sistema educativo al pensamiento crítico de los alumnos, alumnas. Y justamente lo pensamos como dejarlo abierto así alumnos, alumnas, para no referirnos específicamente a una etapa de desarrollo en especial, ¿no? Sino desde la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta la adultez, ¿no? Y bueno, y en este programa nos acompaña una invitadaza que es Yari. Bienvenida, Yari, a tu programa. Gracias. Te lo habías preguntado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, espero que te sientas muy a gusto con nosotros. Sí, bienvenida. Gracias. Y bueno, como siempre, la bienvenida a Sergio. Hola, ¿qué tal? Y a Gallardo. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, como saben, cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto con respecto a este tema y ya saben que desde ahí siempre lo abordamos. Pues el tema siempre significará que nosotros pongamos en la mesa las preguntas. Nuestra intención nunca ha sido contestar ni generar respuestas únicas, sino más bien justo, como el mismo programa se llama, Te lo habías preguntado, es cuestionarnos, ¿no? Desde la reflexión, desde el análisis y bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? Uno a la vez. No se amontonen. No se amontonen, solo uno. ¿Quién quiera? Bueno, voy a comenzar. A ver, vamos a ver. El título, al menos yo lo abordé desde esta manera. El título presenta dos grandes elementos a partir de los cuales yo estructuré la pregunta. Como bien dices, aquí no emitimos juicios morales ni nada, sino nos preguntamos, ¿no? Uno es el sistema educativo y por el otro lado tenemos el pensamiento crítico. Para mí, o bueno, la conclusión que yo llegué personalmente es que son cuestiones contrarias y parto a explicar mi punto de vista. El sistema que tenemos, el sistema educativo, parte de uno que se llama sistema prusiano de educación. Este sistema lo que tiene es que intenta no solo hacer buenos ciudadanos o ciudadanos estructurados, sino también formar a las personas, en este caso a los alumnos. A los alumnos vamos a llamarles, formarlos para lo que va a ser su vida laboral. Esa es básicamente la cuestión. En el pensamiento crítico, por otro lado, para empezar tenemos que definirlo, ¿no? Lo que yo encontré es que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia del razonamiento. Es decir, por qué pienso lo que pienso. Y si esto que pienso tiene la validez que se requiere como para interactuar con las verdades del mundo. Me parece que son contrarios, según lo que yo entendí, porque el sistema que tenemos, el educativo en todo el mundo, para mí es la base de lo que más adelante va a ser lo que llamamos educación. De hecho, encontré una frase que no conocía de Mark Twain que me gustó mucho y dice: nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación. Esa frase me encantó y creo que resume en pocas palabras lo que también es mi postura. Y creo que sí tienes mucha razón, porque justo también la inquietud de un poco del tema fue justamente porque yo también en algunas lecturas que he realizado, pues sí me doy cuenta de que efectivamente cuando nos metemos al sistema educativo, como decía Gallardo, pareciera que todos necesitan estar como de una determinada manera, ¿no? Tener un conocimiento como muy similar entre todos. Muy estandarizado. Muy estandarizado, justo, ¿no? Muy estandarizado, como muy acotado, ¿no? Como así debe ser y por aquí hay que caminarle. Y pareciera que lo que yo he observado también, incluso ahorita que doy clases en la universidad, es que como empieza desde que eres niño, desde que eres niña, cuando llegas a un nivel universitario o hasta más, lo que pasa es que ya es este sistema o este modo de aprender
pues ya está, o sea, ya... Se arraiga demasiado, ¿no? Y ya ni siquiera necesitas decirles a los chicos o a las chicas cómo se hace, o sea, ellos ya automáticamente hacen determinadas cosas, o sea, o dejan de hacer determinadas cosas, o sea, eso es lo que realmente a mí lo que me llama particularmente la atención es que justamente este pensamiento crítico se ha prácticamente perdido, ¿no? Nada más es como, tengo experiencia de alumnos que me dicen, pues no, nada más deme la clase y ya, ¿no? O sea, ya como démelo digerido, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que contestar en el examen y ya, ¿no? O sea, y casi es más, deme las preguntas y mucho, por ejemplo, escucho esto de hágame el examen con opción múltiple, ¿no? O sea, para que tampoco me cueste trabajo como pensarle demasiado en la respuesta, ¿no? Cuando te preguntan los alumnos de ¿y qué va a venir en el examen? Pues lo que vimos en la clase, ¿no? Esa pregunta puede ser bastante redundante, pero explica muy bien lo que dices. Yo no creo que haya cambiado demasiado, lo que sí creo es que hay un desgaste. Yo soy de la generación de los 80s y sí he podido notar que hay una transformación, un cambio en el que las exigencias son un poco menores. Recuerdo, por ejemplo, a nosotros nos hacían leer. A veces las lecturas no eran las mejores, pero te acercaban a la literatura. Me parece que ahora ya no es así. Leyendo vi que en los programas de educación media superior eliminaron filosofía. Tiene poco tiempo, no ¿sí? sé. No, Eliminaron la materia de filosofía porque la consideraban poco útil. Me parece que esos son los cimientos del pensamiento crítico que se están desgastando. Claro. La filosofía te sirve precisamente para evaluar la calidad de tu pensamiento y a partir de ello determinar si lo que te dice cualquier autoridad, ya sea un maestro, un político, un líder religioso, tiene validez o no. Yo por lo menos vería que sí hay una erosión, pero no sé si ha cambiado tan radicalmente. Yo creo que no. O sea, yo creo que tienes mucha razón en eso, en que efectivamente ahorita en la actualidad yo creo que sí se ha perdido demasiado el fomentar el pensamiento crítico en los alumnos, justamente porque ahorita que lo mencionabas también me hacía pensar en que quiénes son los que están educando, o sea, quiénes son los que están frente a grupo, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales o de profesionistas están educando a otros futuros, ¿no? Y aparte, bueno, los niños, a mí me ha tocado también trabajar en nivel básico y me ha tocado ver a maestras también que les dicen, no, eso no me preguntes, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Eso no es importante, ¿no? Cuando el niño pregunta cosas que pareciera que no tienen nada que ver con el tema, pero en vez de fomentar justamente esta incertidumbre, curiosidad, pues lo que haces es de, no, eso no es importante, ¿no? O sea, yo te estoy enseñando esto y esto, nada más pregúntame de esto, ¿no? O sea, no me preguntes de otra cosa. Y eso, por supuesto, que va mermando pues la curiosidad, pues sí, las ganas de levantar la mano y preguntar, ¿no? O eso, como de si yo levanto la mano y pregunto cosas que el que está frente a grupo no tiene la capacidad para contestar, pues al notarse la incapacidad lo que hace es no me preguntes, ¿no? Sino nada más, yo te doy esto y a eso vengo. Creo que eso me parece que es como lo que pasa ahora, es lo que yo he observado incluso desde nivel básico y cuando llegan a nivel universitario, es eso, que ya no hay esta curiosidad de quiero saber de este tema, ¿y qué pasa si le sigo investigando? ¿Qué pasa si leo? O nada más leen como me pasa con los alumnos que a veces solamente les digo, es que quedarse con un solo autor es como eso, como volver a cortar nada más a uno solo, ¿no? Y todos los demás, ¿no? Y justamente el choque de pensamiento, fíjense que mucho hago con los chicos de decir, miren, este autor dice esto, pero la verdad yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Me parece que, ¿ustedes qué piensan? Y cuando yo les digo, ¿ustedes qué piensan? Se hace un silencio así. Sepulcral. No sé si están pensando de verdad o de verdad no sé, ¿no? O sea, creo que
creo que sí se ha muerto el pensamiento crítico, ¿no? O sea, y a veces hasta creo que como que da flojera, ¿no? Como que no quieren, o no sé si no quieren, no hay una voluntad, o justamente como dijimos al principio, ya hay una cosa como tan sistematizada, tan estandarizada, que pues ya tú le sigues el camino y pues ya, ¿no? O sea, es como más fácil. Oigan, sí ha sido así. Yo creo que la educación, y además lo revisaba con mi esposa, que es pedagoga, ¿no? Y tiene una maestría en educación, entonces yo le decía, mira, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y platicábamos un poco. Y ella me decía, ¿cómo es que nosotros, adultos, consideramos que tenemos un pensamiento crítico si fuimos educados con el mayor, con una escuela, con la mayor rigidez? Es decir, fíjate, cuando decimos, me parece que estamos sonando un poquito a antes era mejor todo que ahora, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento crítico creo que es imposible que pueda desaparecer, porque el ser humano siempre tiene la cuestión de preguntarse. El tema es que no nos preguntamos por todas las cosas, sino por lo que nos interesa, ¿no? Es decir, el tema o el área que nos interese. Yo a los chicos más apáticos que he visto, yo recuerdo que hacía un proyecto sobre justamente la motivación, ¿no? En adolescentes. Y algo que concluía yo en ese proyecto es que la motivación existe en todo ser humano. Claro, no tanto cuando hay algún trastorno, obviamente, pero sí es siempre encaminada a, ¿no? Y algo que concluíamos en esa investigación que hacíamos con los compañeros es que justamente el sistema educativo iba en contra de, ¿no? De desarrollar las capacidades o las cualidades de cada alumno, ¿no? Y lo que nosotros concluíamos también era que en el sistema educativo, que tiene que ver con, pues obviamente un docente no le va a prestar la misma atención a 45 alumnos, como posiblemente una escuela privada donde se puede notar quizá mayor esta posibilidad de preguntar, pero también había otros, ¿cómo le podemos llamar? Obstáculos al pensamiento crítico. Entonces yo creo que el pensamiento crítico lo entiendo como esta cuestión de cuestionarse, de preguntarse, de crear inclusive, de comparar, de contrastar, y creo que todos lo hacemos, todos lo podemos llegar a hacer, pero en las áreas que nos interesan más, ¿no? Si a mí me interesa, no sé, por ejemplo, la psicología, ¿no? Y alguien me dice, no, pues es que mira, por ejemplo, tu hijo tiene TDAH y pues, va a estar limitado. Si tengo ese interés, obviamente voy, ¿no? A cuestionar ese diagnóstico, ¿no? Y voy a tratar de desarrollar algo más. Me parece a mí que el pensamiento crítico sí en el sistema educativo está mermado, pero creo que ha sido así durante mucho tiempo. Siempre. ¿Sí? Lo percibo así, no sé. Es una primera idea. ¿Tú qué opinas, Jackie? Bueno, gracias. En mi primera intervención, creo que estoy muy de acuerdo con la idea de que el pensamiento crítico ha existido, ¿no? Y escarbando un poquito en la parte filosófica, pues existió desde que Sócrates hacía estas reuniones y se cuestionaban por todo. Y decía, él se hizo tantas preguntas y sus respuestas le daban más preguntas, que al final él decidió decir, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, si él, con un grado de pensamiento elevado, supo de desarrollar hace muchos años este tipo de pensamiento, quiere decir que es posible, ¿no? Y que a lo mejor el sistema o la evolución del hombre sí ha permitido la evolución en muchas otras áreas, pero en la parte educativa de repente hubo un estancamiento, ¿no? Nosotros, me parece que los escucho y dice, soy de los 80s, más o menos por ahí andamos también, pero somos una generación que estamos en este puente, ¿no? En el que nos educaron bajo un sistema tradicional y nosotros en algún momento, hablaba con mi esposa de decir, en esta evolución que nos hizo a nosotros el despertar de conciencia. Mucho tiene que ver con las personas que están alrededor de nosotros. Y en los niños, los que están alrededor de ellos, son los adultos. El problema es que nuestra generación está en este entender de la vida, en la que hay tantas vertientes que nos dio la psicología, que nos dio toda esta información que se nos está dando, en el que no sabemos una guía como antes la tenían nuestros padres. Nuestros padres decían, mientras tú les des alimento, techo, oportunidades,
nada, no les va a faltar, ¿no? Como muy puesto el camino, Sí, ¿no? ya está muy marcado. La parte emocional, la parte psicológica no era una prioridad para nuestros padres. No. De repente nosotros o nuestra generación empieza a haber mucha información, sobre todo en esta parte emocional, en la que nos empezaron a despertar ideas de ¿y ahora cómo voy a educar a las nuevas generaciones? Como padres, como adultos, tenemos mucho esta inquietud y eso es bueno, porque significa que nosotros somos la esperanza del pensamiento crítico, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que estamos teniendo todo este bombardeo de información, que si lo hacemos bien y si empezamos a darle esta revolución a los niños, sí les vamos a dar herramientas para desde pequeños desarrollar el pensamiento crítico. Escuchaba un autor que hablaba sobre cuándo, a qué edad empezar a desarrollar el pensamiento crítico, y realmente lo primordial es desde la infancia, porque ahí es donde empezamos a matarlo, ¿no? Y él decía, el pensamiento crítico visual, porque en una generación en la que están los chicos tan bombardeados de la parte visual, de la parte de celulares, de la parte de videos, ya no tienes que enseñarles a ser críticos de un texto, porque ellos ya tienen información en las pantallas. Debes de empezarles el desarrollo crítico desde la parte visual, no creer todo lo que ven. Yo veo niños que están cerca de mí, 6 años, ven un video de cualquier youtuber que está en la plataforma y le creen todo, ¿no? Y consumen y no se cuestionan, y entonces ellos... Que hay adultos que les pasa lo mismo, ¿eh? Eso es lo más preocupante. Es que Eso creo es lo más que a lo mejor sí, como dices, te refieres a la niñez porque justamente es ahí donde se empieza como a matar, ¿no? O sea, Claro. o se empieza a fomentar en dado caso, que creo que tienes mucha razón, que es justo por lo que decía, que no nada más acotar esto a solo la niñez, ¿no? Efectivamente, como dices, o sea, hay muchos adultos que no se cuestionan, ¿no? O sea, no... Bueno, antes yo recuerdo a mis abuelos, creían todo lo que venía en las... sin cuestionar, este señor, ¿no? de 24 horas. Jacobo Zabludovsky. Era esto que dijo este señor, eso es, ¿no? Yo recuerdo que un despertar para mí, un cuestionamiento, fue una canción de Molotov, ¿no? Okay. Que no te haga bobo, Jacobo. Sí. O sea, sí. cuando yo escuché esa, dije, caray, no. Para mí fue como, ¿qué onda si este es el dios de mis abuelos, no? Es la autoridad, ¿no? Ahí se ve que Sergio es más joven. Sí, yo de los 90. Generacional. Así en del 89, ¿no? De los 90. ¿no? Ah, bueno, sí. No, bueno, todavía 80s, ¿no? Bueno, pero, bueno, creo que todavía hasta en la actualidad sí hay cosas. Justo Rulo, que es nuestro editor, nos mandó un video, el video que nos mandó sobre la masculinidad. Algo mandó, no me acuerdo qué mandaste. Bueno, no recuerdo exactamente, pero como que eso se cuestionaba, incluso de cómo el varón vive ciertas etapas, no creo que era del matrimonio, algo era, no recuerdo, pero el chiste es que a mí lo que me hizo es como cambiar justamente de perspectiva, de decir, bueno, y si sí, o sea, y si sí hay esta visión distinta que nunca nadie ha visto, y a alguien se le ocurrió preguntar y decir, ¿qué pasaría si nos preguntamos otra cosa, no? Y entonces digo, pues sí, a mí no me había puesto como que yo lo di por sentado todo el tiempo, ¿no? Claro. Di por sentado todo el tiempo que el hombre es de una determinada manera y ya no, y él no tiene bronca con eso, ¿no? O sea, como por qué tendría que tener bronca, ¿no? La que tiene la bronca es la mujer, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, de repente se pierden como este pensamiento justo de lo que hablábamos, crítico, de decir, bueno, ¿y esto? Y bueno, no sé, hace ratito decías del interés, ¿no? O sea, o de la motivación, ¿no? De lo que nos... Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, eso sí también te hace seguir investigando, como dices, al menos en la psicología. A mí, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con psicología o que tiene que ver con el área, pues yo le voy a seguir rascando, ¿no? Porque a mí me interesa. Pero también me ponía a pensar, bueno, y entonces si no me interesa, yo no lo critico, yo no lo cuestiono, no... Pero es que Pues- acabas de hablar de algo, de la base de la importancia del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, más allá de la parte escolar, realmente lo que te enriquece es la toma de decisiones a nivel general. Claro. Él decía,
vamos a criticarnos lo que nos interesa. Y realmente lo que nos interesan son muchas cosas, ¿no? En la esfera laboral, personal y personal hacia los demás, con mis amigos, con mi pareja, ser más crítico incluso de mis relaciones, ¿no? De las relaciones en general, ¿no? Sociales. Pero no, y eso no tiene que ver también desde la educación de la niñez. Claro, pero es el impacto que tiene el pensamiento crítico. No solo es en la parte escolar, es en la parte integral de tu vida, porque realmente ser crítico en la información, ser crítico en todo lo que me interesa. A ti, por ejemplo, lo de la masculinidad no te había interesado y ahora de repente seguramente ya empezaste a buscar más y empiezas a hacer, decía el pensamiento crítico. Una de las características es no quedarse con la primera respuesta, ¿no? Es buscar 2, 3, 4, de todas las definiciones, armar una sola, armar un juicio, y decía mucho, y estar abierto para volver a cambiar el juicio. Pero fíjate que justamente es ese es mi pensamiento, que la escuela lo que no te invita a eso, y para mí es tan importante porque ¿cuántos años pasamos en la escuela? O sea, realmente la escuela es el segundo lugar después de la casa en donde pasamos más tiempo, y es el primer lugar que tú sales después de tu hogar. Sí, que a menos que tengas la suerte de tener un docente, una docente, que te cuestione, ¿no? Que te invite, sí me explico, que te invite a pero justamente bueno, a dudar. nosotros que somos, contemporáneos, ¿qué tuvimos? Bueno, yo al menos no, hasta la universidad. Yo no tuve ninguna maestra, ningún maestro que me invitara a eso, hasta la universidad. Es que quizá ya tienen que ver incluso el tipo de escuela, ¿no? O la suerte que tengas también, ¿no? ¿Tú sí tuviste maestros? Sí, fíjate que en la primaria recuerdo que por ahí recuerdo muy bien de una maestra de español que nos hablaba justamente de, por ejemplo, ella nos hablaba de, oigan chicos, ¿y ustedes por qué? Porque habían regañado a una chica, ¿no? Por un tema, híjole, no sé si mencionar. Sí, bueno, habían regañado a una chica porque venía de la mano con otra, ¿no? Con otra compañera. Y entonces la directora de la escuela llega y la regaña. Okay. Y entonces todos, pues automáticamente tienes 7, 8 años y dices, está mal, ¿no? No sabes por qué, pero dices, está mal porque la regañaron. Ese es el pensamiento que, ¿no? Y ella nos pregunta, y la maestra, ¿no? Nos pregunta, ¿creen que está mal? ¿Creen que está mal agarrar la mano a alguien? Y todos, no. O sea, ¿por qué creen que la regañó? Entonces nos empezó a cuestionar y a mí me empezó como a meter este rollito de, claro, o sea, ¿no? Y yo recuerdo que llegué y lo planteé en mi casa y afortunadamente en ese momento mi papá me dice, no pasa nada, ¿no? No, o sea, no pasa nada. Es más, es algo que te molestó. Le digo, pues me espantó, ¿no? Como le gritó. Lo que te había espantado más bien fue la reacción. Fue el grito, sí. Pero claro, yo creo que hoy que lo pienso, digo, como niño, digo, eso está mal. Exacto. Pero a lo mejor fue el grito, ya sabes, como el experimento del pequeño y el ratón, ¿no? Que no le tiene miedo y demás. Bueno, ojo, y fue que ya mi papá habla con la directora y demás, me cambian de escuela. Recuerdo que me cambiaron de escuela. No sé si de eso solo, pero sí me cambian de escuela. Eso fue en la primaria. En la primaria. Es que sí, o sea. Y creo que justo esto, o sea, si tienes la suerte de encontrarte maestros que de alguna manera te invitan a cuestionarte ciertas cosas, es muy bueno. Pero lo acabas de decir, que eso era por suerte. Por suerte. No debería de ser suerte. Porque el sistema educativo sí no debería es así. de ser. Es que lo peor es que a veces no son maestros los que te hacen abrir conciencia, ¿no? Realmente es después del proceso de escolar y de repente así debería ser. ¿no? Así debería ser. No son los maestros en muchas ocasiones. A veces ni los padres, porque a veces los papás tan atareados que te dicen, obedece y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú cuestionas? O sea, tú les pides que cuestionen y el alumno no tiene material es el reflejo de referencia, ¿no? Sí, es el reflejo, es el reflejo de procesos, ¿no? Por eso digo que es desde Por eso digo que es desde que entramos desde que entramos al preescolar, o sea, realmente, y ahorita que ya se anexó la educación inicial, ¿no? ¿O cómo se llama? Sí, se anexó, educación inicial, ¿no? Se llama el maternal. Sí. Ya está escolarizado, ¿no? A mí la verdad es que eso me da bastante miedo porque entonces no me digan que ya desde antes de los 3 años se va a empezar como a estandarizar esto, ¿no? Y lo digo porque, fíjate que hace rato decía Yari algo que me parece muy interesante, que es que nosotros seamos los generadores de este pensamiento crítico, ¿no? Y eso me parece como, esa idea me gusta bastante,
Porque efectivamente, ¿no? A lo mejor se plantea esta problemática, se dice que a lo mejor algunos estaremos de acuerdo, pero bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en contacto con alumnos o alumnas, pues, ¿qué se podría hacer, no? O sea, ¿qué cambios se pueden... Ajá, o efectivamente, ¿cómo fomentar este pensamiento crítico? Que la verdad, bueno, por lo menos yo se los digo, a nivel universitario es bien difícil. Es bien difícil, ¿no? Entenderé que, como dices, dependerá mucho del alumno, hay algunos que no les cuesta trabajo, la verdad, o sea, lo hacen así, hasta te hacen, tengo alumnos que hasta me hacen, ¿no? De si tienes razón, no, esto no me lo había pensado tampoco, y me hacen cambiar de opinión, y me hacen querer leer más, ¿no? Y hay otros que uno los tiene que estar como jalando porque nada más no les gusta o no sé, creo que eso de la motivación tiene mucho que ver, tienes razón. Entonces, yo sí coincido con como lo hemos establecido, que sí el sistema educativo es un enemigo del pensamiento crítico, pero cuando hablamos de sistema también, ojo, las condiciones de cómo es el sistema educativo en México. O sea, pensamos quizá en una escuela pública. O sea, es imposible una maestra, ¿no? De 40, que tenga 40, 45, o en preescolares que andan en los 25, 30 niños, que tenga para responder, imagínate, todas las preguntas que los niños van teniendo, que justo en el preescolar, hablamos de entre 3 y 5 años, te preguntan cualquier cosa, ¿no? Oye, Entonces, pero y si no tienes la paciencia, si no tienes el tiempo, si no tienes, porque además, ¿no? ¿Sabes qué también pasa? Creo que hasta los padres son enemigos del pensamiento crítico en ciertas etapas escolares. Y te lo voy a plantear por qué. Y lo voy a plantear porque creo que son enemigos del pensamiento crítico, porque fíjate que en la escuela de mi pequeño, y yo ya lo había escuchado, pero... Nombres, queremos nombres, ahí se... O sea, para los papás, si no dejan tareas, si el niño no trae con la libreta algo, no trabaja. No trabajo. Y algo que yo digo es, ¿por qué tanta tarea? Sí. O sea, de verdad, a mí, bueno, claro, cada casa será distinta, pero a mí cuando le dejan menos tareas, cuando hoy no le dejaron tarea, estuvimos leyendo un libro, salimos a jugar, ¿no? Estuvimos jugando con el perro, me preguntó algunas cosas de las plantas, ¿no? Es decir, entiendo, claro, es distinto, a lo mejor yo tengo una posición quizá más privilegiada, ¿no? Eso es fundamental, pero sí creo que también a veces algunos padres, hablamos de padres de clase media que pueden pagar una escuela particular, a veces también es esto de muy a lo de ellos, trabajar es que llenes las libretas. Que llenes, ¿sí? o te acabes el libro. Exacto, acábate el libro y estás trabajando, pero creo que ahí también los papás son enemigos de ese pensamiento crítico, no hay la posibilidad de que el niño tenga una posibilidad de algo más, sino de llenar libretas y contestar libros. Pero fíjate, yo les voy a contar algo que me pasó con alumnos. Mis alumnos de la primaria me decían que, o sea, yo me ponía, mi materia se prestaba, se llamaba incluso Pienso contigo se llamaba. ¿Así llamaba la materia? Ajá, pienso contigo. Y justamente era como tipo filosofía para niños. Entonces a mí me encantaba esa materia, yo estaba fascinada con esa, pero yo me ponía así a preguntarle a los niños y cada quien opinaba y no sé qué, y de repente alzaban la mano, maestra, ¿y a qué hora vamos a trabajar? Sí. Y yo decía, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Pero le digo, no, chicos, ya estamos trabajando. O sea, no, pero no hemos contestado el libro. O sea, ellos querían también llenar su libro, o sea, escribir en el libro y lo entendía por la parte de, bueno, pues aquí tengo mi libro, pues lo contestamos, ¿no? ¿O cómo? Porque, pues obviamente es algo que ya han ido aprendiendo, que ya, pues lo aprendieron, ¿no? Pero eso me llama mucho la atención porque también eso es lo que le hace el sistema educativo al pensamiento de los niños, ¿no? De tener un producto. En general la estructura, ¿no? Yo creo que no hay debate en cuestión a que la estructura del sistema educativo nacional tiende a matar el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Tiene esa tendencia, ¿no? Eso no está en debate, pero qué bueno que estemos cuestionándonos el por qué. Es más, deberíamos de cuestionarnos esos niños que sí tienen lucidez en el pensamiento crítico, ¿cuáles son los factores? Decía el compañero, la familia, ¿no? Muchas veces es el factor en muchas cosas, ¿no? En todo el desarrollo es un sistema nuclear y de ahí proviene también el segundo, que sería la escuela. Uh-huh. ¿Cuál es la característica? Entonces, ¿qué factores crees que influyen en el desarrollo del pensamiento crítico? Porque hay algunos que sí lo
lo proyecten. Sí, por supuesto también tiene que ver con el estilo de crianza, ¿no? O sea, los papás o los adultos que estén a cargo de ese niño, de esa niña, desde la infancia, ¿no? O sea, Sergio lo decía hace un momento, como a mi hijo no le dejaron tarea por la tarde, pues nosotros hicimos un montón de cosas. Él, y porque lo dijiste bastante bien, ¿no? Estás colocado en un lugar distinto. Pero hay muchos papás o muchas mamás que aunque a lo mejor quisieran, pues a lo mejor si trabajan toda la tarde, ¿no? O a lo mejor, o hay algunos que pues no se interesan por diferentes factores, pues no se van a poner a leer un libro, no se le van a poner a explicar lo de las plantas, no se van a poner a Sí, o a responder cualquier pregunta, ¿no? Exactamente. Porque sabes que ni siquiera es que los niños, creo, hagan preguntas tan filosóficas. A veces el simple hecho de preguntar, y yo lo que he visto, que un tiempo trabajé mucho con niños, es, mamá, ¿a dónde vamos? Ay, ¿ya qué te importa? Vámonos. Eso, o sea, eso o me parece ignora, que, ¿no? que No ya me lo contestan y ya. que ya estás matando esta cuestión de cuestionar del preguntar, pequeño, sí, claro. que creo que es base para el pensamiento crítico, ¿no? Recuerdo que algo que nos decían en algún momento ya en la universidad, ¿no? Justo este pensamiento crítico es de puedo escuchar distintas opiniones y genero un propio criterio, ¿no? O sea, ¿qué pienso yo de esto que me están diciendo? Y recuerdo que un examen, ¿no? El profesor puso, de hecho fue Luis, nuestro compañero, ponía, quiero que escribas ahí tus respuestas, no las del autor. Tus respuestas, ¿no? Y entonces nos generó un problema porque pues todos decíamos, bueno, Freud dijo que, ¿no? Tal, ¿no? Lacan decía esto y esto. Y hasta ¿no? Pareciera más fácil, ¿no? Porque exacto. Ya me evita la tarea de yo generarme como parafraseándolo, ¿no? O sea, como sí. Parafrasear algo. Y eso también es algo que, y los chicos me piden mucho eso, Miss, no ponga preguntas abiertas. Yo, chicos, pero es que yo quiero ver que ustedes lo entendieron. O sea, pónganme con sus palabras. No me tienen que poner el autor así textual. O sea, ponme tú. Digo, tampoco me inventes un cuento chino, ¿no? O sea, no te lo saques de la manga. A le dejas la pregunta abierta y ponme lo que tú entendiste. Sí, estuvo bien. O sea, usted me dijo que lo que yo entendiera. Desarrollalo, ¿no? O sea... Bueno, pero también hay... pensamiento crítico y no te lo desarrollan. O sea, no te dan una visión negativa o positiva, sino, lo entendí, ¿no? Estuvo chido, y te reclaman, pero es una respuesta, no es mi respuesta, sí, pero no la desarrollas, ¿no? Bueno, pero a lo mejor ahí sí habría que hacer un poco más de explicar mejor qué es lo que yo estoy necesitando de la respuesta. Pero te lo juro que yo se lo pongo así de desarrolle, explique, o sea, les digo, pongan una respuesta que cualquiera que lo lea lo pueda entender. No alguien que ni conoce el tema. Pero es lo que decía yo hace rato, cuando no tienen la información para desarrollar una respuesta, ¿no? No tengo el lenguaje, ¿no? ¿Y de dónde va a provenir? Pues obviamente de la exposición de información. Pero cuando no tengo las palabras o el lenguaje para poder escribir, no... Pero ese lenguaje y esas palabras se obtienen justo de la lectura, o sea, pues sí, de la investigación, ¿no? ¿Qué? No, la lectura. Y de la lectura, sí, claro, la lectura. A ver, yo creo, mi posición es un poco al otro extremo. Creo que le estamos pidiendo peras al olmo, de entrada. ¿En qué sentido? La educación, bueno, no la educación, el aprendizaje se tiene que dar en la escuela. Para que tú tengas pensamiento crítico tienes que tener pensamiento. Necesitas llenar una mochila para decir, bueno, esta manzanita que tengo no es la misma que la de él y me gusta más su manzana. Pero si no tienes eso, ¿cómo demonios vas a tener pensamientos? Eso es lo que hace que la gente sea muy fácilmente acarreable para cualquier ideología, cualquier forma de pensamiento. Uh-huh. Entonces, la escuela, la función, el sistema educativo es ese. Es darte un bagaje estandarizado, jerarquizado. De hecho, me parece que es Foucault quien dice que las escuelas se parecen a las prisiones. Tienen un timbre anónimo al que tienes que responder, que es como una fábrica o una especie de cárcel en el que estás jerarquizado por edad y todos responden. Es más, hay hasta memes, ¿no? En los que los mesabancos, los pupitres, los lugares son muy similares. Sí. La función es esa, es darte... Los uniformes. Eso es lo que llaman el sistema educativo prusiano. Pero ¿cómo vas a tener un pensamiento crítico si no tienes pensamiento? Entonces, para eso sirve la escuela, para eso sirve este sistema educativo.
para dar un cimiento, una base del conocimiento de la base humana, y con ello, más adelante, como adulto, y yo aquí no coincido con la persona que decía Yari, decía que uno de los investigadores que ella leyó, decía que se debería fomentar en la infancia. Yo creo que es tonto hacerlo en la infancia, es más bien sentar las bases de lo que es el pensamiento, de lo que ya otros humanos han hecho, y a partir de ahí, que ellos cuando sean adultos puedan empezar a desarrollar eso. Sergio hablaba de la curiosidad. La curiosidad Mató al gato. también. No, pero él decía que tendría que ver con una voluntad. Y yo creo que la curiosidad varía bastante. O sea, cuando eres muy, muy niño, como no sabes nada del mundo, todo te produce curiosidad. ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? Y conforme va uno creciendo, esa curiosidad se va tamizando o incluso se va perdiendo. Los alumnos de prepa que tú mencionas, oye, es que tenemos que ver esto, como que no les interesa. Eso es una cuestión normal. Yo era así, por lo menos, trato de asimilarlo a la historia personal, a mi cuestión personal. Y recuerdo que en la prepa no me interesaba, ¿no? Incluso nos hacían leer cosas y yo no llegué a la lectura por ese medio. ¿Cómo llegué a la lectura? Como decía Yari, por medio de personas que estaban en mi entorno. O sea, gente, yo siempre les he llamado benefactores que me dicen, oye, ¿sabes qué? Lee esto. Y ahí descubrí algo que me voló la cabeza, que precisamente se contrastaba con lo que me habían dicho siempre. Y entonces dije, o sea, sí hay otra forma de pensamiento. Pero para eso necesitas tener algo, una forma de pensamiento, que es la estandarizada. Pero, no sé, yo siento que estamos pidiéndole peras al olmo, ¿no? Eran las dos únicas cosas que quería apuntalar. Creo que la curiosidad cambia con el tiempo, que no se le puede pedir a un sistema educativo. Aparte, estamos pensando a los maestros, que son como, digamos, la cola de la serpiente, pero el que genera los programas muchas veces ni siquiera es maestro. Sí, ni siquiera es maestro, sí. Es un funcionario ahí todo gris que a lo mejor lo puso ahí de la escuela mexicana no vas a estar hablando. el tío del gobernador, y tenemos ahí que hay que cumplir, sí, ciertamente los programas, todos tienen que tener como una cierta base. No es creativo, pero es una base, es una estandarización que ya más adelante sirve para otra cosa. Pero el sistema en sí está pensado para eso, para ser estandarizado, chato, ramplón, si gustan, pero es lo que nos dan. Ahora, vuelvo a lo mismo, es la cabeza de la serpiente. La educación, aunque Sergio por ahí mencionaba, ¿no? Algunos tenemos tienen la ventaja de poder mandar a sus hijos a una escuela privada. No hay ninguna diferencia. La escuela pública y la privada pertenecen al mismo sistema educativo, y todos, aunque en la escuela privada a lo mejor tienden a dar un servicio un poquito mejor, a lo mejor agregando clases de inglés, alguna actividad extraescolar, artes o lo que sea, sigue estando cortada por la misma tijera. Esto también resuena en mi cabeza porque en todos lados se ha dicho, no solo en México, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, que las autoridades, las élites no están interesadas en educar a sus ciudadanos. Y en eso yo creo que tenemos que basar nuestro pensamiento. No le podemos pedir peras al olmo. No le podemos pedir a las personas que están por encima de nosotros que nos eduquen para poder emanciparnos. Creo que eso sería pedirles demasiado. Pero ¿no crees también que es, yo estoy de acuerdo, pero ¿no crees que también si desde niño no hay esta invitación a, ok, síguelo haciendo? Yo creo que no. ¿No? Tenemos, al menos generacionalmente, Yari mencionaba, por ejemplo, las generaciones puente. No quiero decir que una generación sea mejor que otra, pero lo he visto mucho, ¿no? Noto que ahora las mamás le preguntan al niño como qué quiere comer, qué quiere hacer. En las generaciones anteriores no se daba eso. Es que creo que también ya se rayó en ciertas cosas que ya no. Pero eso es parte de lo mismo. ¿Quieres ir a la escuela? Oye, hijo, es que no es que quieras, es que sí. Generalmente las etapas más tempranas de la educación son las que te dan esa infraestructura disciplinaria para que puedas cumplir con un mundo que tiene horarios, que tiene reglas, que tiene formas. Sí. Y si no tienes eso, no tienes nada. Entonces, sí, claro. Si tú le dices a un niño que puede tener un pensamiento crítico, te va a decir, bueno, ¿y por qué voy a ir a la escuela? Yo me puedo autoeducar, pero ¿cómo vas a saber qué es lo que puedes comer intelectualmente si no sabes nada? A eso precisamente me refiero. Pero yo creo que entonces tendría que ver como con un adulto. Bueno, pero sí tienes razón. Tendría que ser como... El pensamiento crítico es
una de las ventajas de la adultez, me parece. Por ahí tenemos a una niña bueno, ahora ya ni tan niña, de 15 años, Greta Thunberg, que nos quiere hablar del cambio climático. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo no lo criticamos? Que ella hable del cambio climático. Ajá. O sea, ¿No creo que- tú dices que no debería de estar ella educándonos con ¿Por qué le hacemos caso a una niña de 13 años? Si llega alguien, yo como adulto, llega alguien de 13, 10 años a quererme decir, oye, es que no deberías hacer esto. A ver, espérame, ¿a qué te refieres? ¿Qué has vivido? Porque la vida de adulto requiere un pasaje de experiencia, de conocimiento, y que ya me permite tener pensamiento crítico. Yo creo que la infancia y la adolescencia no tienen esa capacidad. No sé si estoy en lo cierto. Yo les voy a Puede ser que- compartir una palabra que esta semana estuvo resonando mucho, ¿no? En lecturas, en fuentes. De repente me encontré mucho con esta palabra, ¿no? Ujú. Decía humildad intelectual, ¿no? Y venía mucho también en esta parte del pensamiento crítico, porque es una de las características de una persona que va en desarrollo, ¿no? En camino al desarrollo del pensamiento crítico. Y decía uno de un podcast, que si realmente sabíamos el significado de la palabra humildad, ¿no? Y venía en el significado de postrarse ante alguien o rendirse ante alguien que creemos que es superior. Pero si nos quedamos con esa palabra de humildad, muchas veces nos dicen, sé humilde, y malinterpretamos el de rebájate, ¿no? El de menosprecia lo que tienes. Incluso si hablamos de humildad intelectual, menosprecia lo que tú sabes, porque entonces tienes que rendir tributo, ¿no? A la persona que está delante de ti. Pero realmente la palabra de humildad representada en la intelectualidad se refiere a la capacidad que tengamos de reconocer que todos podemos aprender de todos, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico en la comunidad es muy difícil de encontrar, porque nos encontramos a estos profesores, otra vez, ¿no? Vamos a los maestros, que para empezar, no todos han tenido esta inquietud, no todos tienen esta cosquilla. Y cuando la tienen, empiezan a tener adquisición de información y a crear un pensamiento, y de repente cuando ya es el momento de compartir, me quedo con lo mío. Y es más, cuando tú tienes algo que enseñarme, no. E incluso cuando un alumno tiene algo que enseñarnos, también ponemos una barrera, ¿no? Porque seguimos con este choque del ego personal, en la que cuando yo ya hice un esfuerzo por tener información, es muy difícil que la compartas. Que abra espacio, sí. Uno, que la comparta, y otro, que abra espacio a que alguien venga y me diga, estás mal, ¿no? Y parte del pensamiento crítico también decía, debo de saber reconocer cuando tal vez mi juicio, ahora lo veo, ¿no? Después de compartir, a lo mejor mi juicio, pues ahora considero que no era el correcto, y lo reestructuré. Y es más, y más adelante lo voy a reestructurar. Pero esta parte de saber abrirnos a lo que los demás también nos pueden aportar es muy importante. Y aparte es súper difícil, Ella o sea, misma habló de Sócrates, es quizá la base de... exactamente. Del maestro que dice, yo soy el maestro. Bueno, se supone que la nueva escuela mexicana propone un aprendizaje horizontal, según, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que propone, que significa que aprendemos todos como en el mismo nivel. O sea, yo ya no estoy arriba. Exactamente. Por eso es horizontal, porque ya no soy yo aquí el non plus ultra, no, ya no. Es el proconstructor, ¿no? Y hablando de Facilitador ahora. Ajá, facilitador. Siempre han sido como nada más una ya se usaba, ¿no? Ya se usaba el facilitador, pero ahora lo que se propone es que demos acompañamiento. Solamente acompañamos, ¿no? O sea, Eso está de moda hasta en la crianza, ¿no? El tema del acompañamiento. Yo estoy muy de acuerdo en lo que establece Gallardo de que, claro, me parece que la escuela tiene que estandarizar, tiene que sentar una base, sí, pero yo contrario, sí creo también que también ahí hay posibilidad de generar un pensamiento crítico, ¿no? Creo que, por ejemplo, es que no es justamente como dar un espacio solo a que se pregunten, sino a lo mejor la lectura, sino a lo mejor la investigación, ¿no? Toda esta educación formal, ¿no? También te invita a cuestionar, ¿no? Por ejemplo... ¿Y por qué no se da? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿por qué no se da lo de la lectura, lo de... Eso que dices. ¿Por qué no se da? No entendí.
Sí, o sea, bueno, lo que yo entendí que tú estabas diciendo es que lo que hay que hacer es como generar fomentar más la lectura, fomentar más el pensamiento Para que se dé el pensamiento crítico. Pero Ajá. ¿por qué no se da? No, ¿Por qué no está sucediendo? Sí, claro, pero creo que sí, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, a todos nos dejaron alguna investigación, ¿no? Y a veces la investigación decía, tráete 5 fuentes, ¿no? Me anota 5 fuentes bibliográficas y me parece que eso, bueno, híjole, ahorita que lo estoy pensando hay muchos factores, ¿no? Porque yo recuerdo que las 5 fuentes, pues yo anotaba 5 fuentes y la verdad nada más copiaba yo la de una, ¿no? Porque me tocó como ir a la biblioteca y ya demás, cachamos, ¿no? Entonces era esto, pero depende de, yo tenía compañeros que se notaba cuando opinaban Claro. que pues habían leído las 5 fuentes, ¿no? Sí. O sea, Ok. sí había esa posibilidad. Creo que en general, es decir, el tema de la hora de la educación sí me parece que es menos exigente, ¿no? que antes. Y creo que también eso propicia que hoy los chicos, todos los que trabajamos con adolescentes, ¿no? O niños, sí vemos también ¿cómo diré? Como, no sé, al menos yo tengo la percepción de que muchos chicos y adolescentes andan como Sí. Perdidos. sin estructura. Y lo que dice él, y yo creo que la estructura es fundamental, lo sabemos incluso desde la psicología a Claro. nivel de salud Ahora, ojo, mental. no estoy diciendo que la estructura tendría que ser una estructura súper rígida, siglo No, XIX, no, en el sí. que si no respondes correctamente, Sí, sí. te dan un barazo en las manos. ¿Ah, no? Claro que no. No. Pero sí requiere una estructura. ¿Ves? Sí, Nada más exacto. quiero hacer ese paréntesis. Sí. ¿no? Exacto, Creo y que yo sí. creo que en esa estructura, algo que podríamos trabajar quienes trabajamos con chicos es también dar espacio a promover ese pensamiento crítico. Creo que en algún momento se ha dado, pero más que por el sistema, por el profesor que te ha tocado. Recuerdo que un profesor nos estaba hablando de tipos de gobierno, sistemas de gobierno, algo así. Y dice, por ejemplo, yo voy a ser su asesor, y ya saben que en la prepa te ponían como el asesor que te ayudaba con los eventos culturales, eso es el deportivos y todo asesor, eso, ¿no? ¿no? Entonces él nos decía, esta forma en cómo vamos a llevar esto es una forma autoritaria, ¿no? Aquí yo soy el que va a decir qué se hace y cómo se hace. Si Ok. quieren ganar, van a ver que eso funciona. Y ese año hicimos todo, o sea, él nos dijo, esto va a ser así, de esta manera y así, ¿no? Nos lo planteó desde que nos dieron la noticia que él era nuestro asesor, tutor le llamaban, ¿no? Ujú. Ajá. Todo lo que hicimos en lo que concursamos en ese año, que había muchos eventos en la prepa, ganamos. Todo, ¿no? Y a mí sí como que me cambió la esta estructura, esta visión, porque creo que él me hizo cuestionarme si esta cuestión como del autoritarismo es tan mala, ¿no? Es decir, Bueno, Muy aderezado. es lo que decía Jerry hace un momento ¿qué decías que el La humildad. No. intelectual. Más. ¿Qué? ¿Más para atrás? No, es que algo mencionabas también acerca de qué tan bueno era como cuestionarlo, ¿no? Bueno, ya, se me fue, no profundicemos en eso. Solo termino. Él lo que me hizo, porque siempre el autoritarismo, porque estábamos viendo, a mí todavía me tocó llevar filosofía y alguna materia así, entonces él lo que nos decía es, se está muy mal visto el autoritarismo, pero hay ocasiones donde esto funciona. Y con ese ejemplo, o sea, ya nunca volvió a hablar del tema, él solo lo aplicó y cuando yo salí de la prepa dije, tiene un punto, ¿no? O sea, él tiene un punto. Les quiero- Es válido. Les Es quiero válido. compartir una anécdota como profesionista. Yo originalmente soy diseñador gráfico. Una de los deseos de cualquier diseñador gráfico, no me van a dejar mentir los que nos escuchen, es la libertad creativa. Todo el mundo quisiera tener libertad creativa. Tal cosa no existe y de hecho ni siquiera es deseable. Todo el que ha tenido experiencia profesional sabe que mientras más restricciones te da un cliente, más fácil te hace el trabajo. Porque uno pensaría que el mejor cliente es el que va a decir, Como tú quieres. necesito que me hagas un logo, ten el dinero y como tú gustes. ¿Cómo se llama el negocio? El que sea, ¿no? Claro. Y con eso te vas. Es el cliente más difícil, porque cuando le presentas algo te va a decir, bueno, es que esto no me gustó, le podemos cambiar, y eso no existe. Entonces volvemos a esta cuestión estructural o autoritaria, si le quieren llamar. Un cliente con más restricciones es el que te hace la vida más fácil. Yo lo quiero en rojo porque a mi abuelita le encantaba el rojo. Le vamos a meter esta tipografía porque es la que hemos venido usando por años. Y me gustaría también que le pusieras la foto de mi perro porque la empresa se llama... Y entonces van acotando lo suficiente como para que tu trabajo creativo funcione, trabaje de manera que el cliente quede contento. Entonces,
Creo que ahí puede haber un... Bueno, pero... es la misma mentalidad que tienen muchos maestros. Al final, sí sabemos que el pensamiento crítico es necesario, sí sabemos, incluso hay intentos fallidos, ¿no? Porque de repente dicen, en lugar de hacer preguntas cerradas o un examen tradicional, hay muchas universidades que llegan al maestro y dice, todos vamos a hacer ensayos, ¿no? Porque el ensayo es una forma de evaluar en la que podemos darle libertad de leer y que va a dar su opinión, y de repente te das cuenta que los chicos no saben hacer ensayos, ¿no? Entonces tengo en casa una maestra de español que me dijo, te pidieron un ensayo, sí, pero te dijeron cómo, pero te dijeron la estructura, pero te dijeron, de repente dicen, ensayos de 10 cuartillas, a ver, aguanta, ni siquiera es posible, ¿no? Que podamos hacer un ensayo tan amplio porque no cumpliría sin su estructura. función. Exacto, los organizadores gráficos. Hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, una de mis favoritas es el debate. El debate con toda su estructura y reglas sociales es súper nutritivo, ¿no? Pero de repente empiezan a entrar otros factores como el de, no, si ya dijo algo que no me gustó o está en contra de mí, entro, ¿no? En México no sabemos debatir, no tenemos cultura del no debate, tenemos la cultura del y debate. volvemos a la humildad y volvemos a la parte de cuando ya se pone ríspido el asunto. Cambiar entonces, de opinión, estar abiertos al cambio de opinión. Eso, cambiar de opinión. Entonces, Sí. existen estrategias, existen estrategias, pero son intentos fallidos todavía, ¿no? En las que estamos en construcción. O sea, se está buscando, me parece, a lo mejor en algo, pero no creo que sea el sistema el que lo esté buscando, sino elementos dentro del sistema que quieren que estos alumnos, estas nuevas generaciones, tengan quizá ese acercamiento al pensamiento crítico, por llamarlo. Yo rescato, por ejemplo, de Yari esto de la humildad intelectual. Está súper bonito, porque esa es quizá la única forma en la que podemos acercarnos al conocimiento. Todas las personas que han logrado su conocimiento, el propio, que no se los ha dado nadie, han tenido que cambiar de opinión en algún punto. Y esa humildad intelectual de Sócrates es la de yo solo sé que no sé nada. O sea, siempre puedo cambiar de opinión. Lo que sé es apenas un pequeño granito en esta playa gigante del conocimiento. Y creo que nos pasa, bueno, a mí en lo personal me pasa cuando te vas, o sea, ya terminaste la licenciatura y entras al campo y dices, híjole, me falta esto, ¿no? Y te vas metiendo a más y más y más. Y llega un momento en que digo, híjole, cada vez me doy más cuenta que no sé nada, ¿no? O sea, que me falta un montón por saber y me llega un caso nuevo y hay que otra vez meterse total que nunca acabas, ¿no? O sea, total que siempre tienes que estar y de verdad yo me he dado cuenta, o sea, yo me he topado en un momento ahorita que estoy por terminar el diplomado y me dice mi esposo y dice, bueno, ¿y vas a descansar? Le dije, no, sí voy a descansar. O sea, y ya el bendito algoritmo que te dice curso de Elena Ortiz de los sueños. Yo dije, Elena Ortiz, no, sí me voy a meter en el curso de Elena Ortiz de los sueños, ¿no? Y entonces total que no acabas, o sea, pero a mí en un punto me gusta, pero en otro reconoces que de verdad no sabes nada, ¿no? O sea, no sabes nada ni la milésima parte, ¿no? Oigan, ¿no les parece también como docentes que algo que está afectando el pensamiento crítico es también esta dificultad que hoy se tiene para cuestionar o hablar de algunos temas? Por ejemplo, ¿no? Hay un amigo que es docente en una preparatoria y me decía, yo quiero plantearles a los chicos temas, ¿no? Como estos que salen, me dice él, estos que salen en redes sociales que yo los quiero utilizar para aplicarlos. Pero mis compañeros me dicen, ni te metas en eso, ¿no? O sea, ni entres a eso. Por ejemplo, decía, uno básico, una persona, ¿no? No sé, transexual. ¿Cuál baño debe usar, el de hombres o el de mujeres? Y generar un debate. No porque dentro de tu grupo puedes, ¿no? Herir susceptibilidades porque no sabes si alguno... Entonces, dice, lo de allá afuera resulta que ahora ya no nos permite, ¿no? Como docentes, generar en estos chicos que están en la preparatoria, justo en esto de donde hay ideas, donde quizá tienen incluso un pensamiento distinto, el poder generar el debate. Ustedes no sé si lo han percibido, ¿no? Él me lo compartía porque le comentaba yo que íbamos a hablar de este tema. Y me decía, yo creo que también lo que pasa allá afuera, estas cuestiones como ya políticamente correctas, también nos están impidiendo debatir y por ende generar que los chicos generen un pensamiento crítico de los problemas actuales, ¿no? Pero es también que tanto te dejas, ¿no? Porque yo diría, bueno... Te corren, ¿no? De ahí depende tu salario. Ah, bueno, ya si el directivo, el rector o ya te lo prohíbe, pues sí, ¿no? Ya uno entra en que te dices, bueno, órale, pues, ¿no? Porque él me decía, o sea, los compañeros me están diciendo eso, no porque... Pero o sea, no porque él... te pueden no, correr.
¿no? O sea, lo que le están diciendo es, ok. o sea, te vas a meter en broncas. Es que el directivo no te lo dice porque no lo has hecho, pero lo empiezas a hacer, dice, a ver, venga tantito, oiga, estos temas. Bueno, sí se me ha pasado que los Pero eso directivos... es otra barrera del pensamiento. Así es. Los prejuicios, ¿no? No podemos construir un nuevo conocimiento si la primera vez que nos vierten algo estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y esto también es que dicen que me van a regañar, entonces mejor no, me estoy quedando con la primera respuesta. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo como para saber si no ir y, oiga, voy a hablar de esto, hay problemas? No, a ver, chicos, vamos a empezar con esto. También la proactividad, porque estamos hablando ahorita de pensamiento crítico, pero ¿qué estamos haciendo, no? Muchos empezaron a hacer test de inteligencias cuando se habló de la inteligencia múltiple, de los estilos de aprendizaje, o sea, todo lo que ha sido en su momento nuevo se ha querido hacer. ¿Quién ha hecho un test de pensamiento creativo? No, porque decimos, es que les propongo a mis chicos una actividad donde quiero que plasmen su pensamiento creativo y obviamente pues no lo es, pero cuando hice ¿Quién dice que es? un test ¿no? O Ya. ¿cómo puedo valorar si traen el pensamiento? Ahora es importante también saber que el pensamiento crítico conlleva un riesgo. Porque ahorita que mencionaba Yari, esta cuestión de que pues, hay que arriesgarse y que muchas veces no hemos hecho ciertas cosas, pienso en Galileo. O sea, Sí. la iglesia lo tenía así, pero por el pescuezo, ¿no? Y él dijo, y sin embargo se mueve. Entonces, él estaba arriesgando un montonal, incluso hasta la vida, con tal de avanzar así un pasito más en la ciencia. Entonces, yo creo que también a veces, dependiendo de las capacidades y lo que pueda cada quien, el pensamiento crítico conlleva también un riesgo. Sí, a ver, en un trabajo. Sí, En un- sí, o O sea, claro. en un trabajo, a ver, como psicólogos, de pronto el jefe te puede, oye, que salió, que ¿no? Es decir, cuestiones muy antiéticas Ujú. y que yo he visto a colegas sucumbir a esto, pero por la necesidad del trabajo. Ajá. O sea, de decir, pues, no, si quedo mal con el jefe y la jefa, pues ya no como, o sea, Sí. ¿no? Y tengo hijos, y tengo esposa, y tal. Sí, entonces yo creo que, como lo dices, siempre es un riesgo. Algo que creo que también es, debemos tratar de compaginar, y creo que eso a veces se ha eliminado, perdón, es que a veces creo que hay más pensamiento idealista que como tal un Que pensamiento pensamiento crítico. aterrizado en la realidad, ¿no? O sea, eso creo que también a veces es, con esto de que hablamos del pensamiento crítico, no estamos hablando de ve y cambia el mundo, ¿no? Sí, Y, no. o Y sea, bueno, también no arriesgarse hasta el límite como Sócrates, que lo mencionaron ya acá. O sea, lo que fue corruptor de menores, supuestamente, el Estado lo condena a la cicuta, ¿no? Entonces, creo que todo tiene un límite, pero sí hay un riesgo en eso, Sí, ¿no? En así el es. pensar distinto hay riesgo. Pero creo que de repente sí vale la pena el riesgo, ¿no? O sea, hay algunas situaciones en las que valdría la pena, ¿no? Por lo menos intentarlo, como decía Yari, o sea, si ni siquiera me arriesgo a ver, bueno, ¿por qué está diciendo que no? O si ya me dijeron que no es porque ya lo intenté, porque ya lo hice, ¿no? O sea, ya por lo menos hice el intento y ya me dijeron, no, por ahí no se puede. Pero creo que también, o sea, por ejemplo, si ponemos la premisa de no lo voy a hacer para no pisar callos, ya creo que me parece como otra cosa, ¿no? O sea, sí me parece, o por ejemplo, que los alumnos no se incomoden, que se incomoden, qué bueno que se incomoden, ¿no? O sea, al menos yo digo, exactamente, ¿no? Como decimos, ahí tenemos ciertos límites o ciertos, yo podría compartir algo que no puedo compartir porque ahí tenemos ese tope del pensamiento y me gustaría compartirlo, pues. compártelo, no digas nombres, nada. No, es que sí La se prima de notaría. una amiga. Sí, se notaría. No, sí se notaría. Y efectivamente, fíjate, justo estoy cayendo en la cuenta de que si lo menciono, ves como Pero es un ponerme el riesgo. pie, ¿no? O sea, es como ponerme el pie Así es. a mí misma, ¿no? Pero creo que desde nuestra trinchera se podría hacer. O sea, hay cosas que tengamos conciencia de que tenemos límites, por supuesto, pero que siempre apostemos más por cambiar o por hacer cosas o por generar nuevas, bueno, no sé si nuevas específicamente la idea, pero sí generar otras cosas, ¿no? O sea, por lo menos, sí, o sea, pisar un poquito la incomodidad para ver, ¿no? El conocimiento puede ser el mismo, pero podemos tener dinámicas para compartirlo, para ampliarlo, para jugar con él, porque pues al final es un paseo del pensamiento, ¿no?
Supongo que eso es lo que quieres decir. Sí, me parece que eso sería como... ¿De qué te ríes? No. Perdón. Me parece que eso es lo que nos bueno, yo apostaría por hacer, ¿no? Eso me gustaría. Pues bueno, si les parece bien, iremos cerrando este tema. No sé, ¿quieren empezar a cerrar? Sí. ¿Con alguna opinión? ¿Quieres, Yari, empezar a cerrar con alguna opinión? Sí, bueno, el pensamiento crítico tiene pros y contras, ¿no? Y mientras sigamos rigiéndonos por estas leyes o normas morales, me parece, donde nuestro pensamiento crítico no nos lleve, ¿no?, a a un caos irreversible, podremos desarrollarlo. Al final es necesario, al final está sucediendo en algunas esferas más que en otras, y es una realidad de la evolución humana, ¿no? Nosotros también estamos en un proceso de evolución cognitiva en la que algunos estamos hablando y otros ya lo están desarrollando, y este mundo altamente globalizado, cada vez más en cuanto a incluso desempeños laborales, académicos, etcétera, sí es necesario que en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, empecemos a sembrar la cosquillita del pensamiento crítico. Y cuando uno despierta conciencia es muy difícil volverla a apagar. Sí. Y yo sé que si nosotros nos vamos a nuestros círculos, va a ser muy difícil que ya nos empecemos a interrogar cómo le vamos a hacer. Y cuando vamos a compartirlos con otros colegas y despertamos una conciencia más, igual, ¿no? Es muy difícil que se vuelva a apagar. Es muy cómodo seguir en lo tradicional, va a ser muy cómodo, va a haber compañeros que se van a querer seguir quedando en eso porque para ellos es más fácil cuando sus niños están callados, obedeciendo, copiando, repitiendo. Es muy cómodo. Es más, muchos viven, ¿no? Así y así se van a jubilar y muchos son de mi edad, ¿no? Y no quieren cambiar de opinión, pero tampoco es nuestra responsabilidad, porque a veces nos desgastamos mucho por querer despertar a otras personas y nuestro trabajo está en nosotros y con los que están alrededor de nosotros. Entonces, concluyo con que es necesario, que sí, creo que estamos en construcción, hemos intentado, hemos fallado, pero ¿quién no? Y está en construcción. Sería mía. Y que quien se deje, ¿no? Bien dices, quien se deje pues guiar en esa parte, pues adelante, ¿no? Quien quiera escuchar lo que se tiene que decir, pues adelante, ¿no? No sé, Sergio. Yardo. Sí, yo retomo esto me parece que cuando hablamos de pensamiento crítico no hablamos de un lujo, hablamos de algo básico, inclusive me parece que es una necesidad porque todos, o la gran mayoría, tratamos de mejorar ciertas cuestiones de nuestra vida, ¿no? Y creo que el pensamiento crítico te lleva a eso, ¿no? Yo el pensamiento crítico lo veo en el comerciante, ¿no? Que se cuestiona, ¿no? Cosas incluso de su propio negocio, el profesionista, quien tiene algún oficio, es decir, esto creo que te permite, de verdad es una herramienta útil para la vida, ¿no? Y creo que también eso es un tema básico de salud mental. Yo diría que mi acercamiento a la salud mental pasa por el pensamiento crítico cuando me empiezo a cuestionar ciertas cosas de mi vida, de mi historia, ¿no? De muchos aspectos, y creo que eso es algo muy útil para el ser humano de a pie, para el ser humano común, para todos los que somos esa clase pues, que tienen que trabajar, ¿no? Para vivir. Es decir, creo que hay personas que sí pueden darse el lujo de no tener pensamiento crítico, ¿no? De vivir en la comodidad. También creo eso. O sea, creo que... Son más felices. No sé si más felices, pero... Sí, no porque despertar la conciencia puede ser... Sí, así es. La ignorancia. Claro, sí. Y sí, pero creo que quienes estamos en esta otra clase que tenemos que trabajar, ¿no? Es como esta cuestión de si yo quiero mejorar muchos aspectos de mi vida, o algunos, o uno, sí creo que el pensamiento crítico es una ayuda, ¿no? Me parece que estas palabras de esta charla que hemos tenido hoy no es como simplemente para la mera intelectualidad, ¿no? Regocijo intelectual. Ajá, regocijo intelectual. Me parece que son cuestiones muy reales y que hablándolo desde el sistema educativo, yo también creo que no solo el sistema educativo es el enemigo del pensamiento crítico, sino también la propia crianza y la propia sociedad, ¿no? Yo creo que les propondría que en algún momento hablemos de la sociedad y el pensamiento crítico, porque sí creo que tiene un impacto muy fuerte negativo en justamente esto de generar este pensamiento.
Yo Y también gracias. estoy de acuerdo con esto que dices, que hay gente que no se cuestiona, pero se puede dar el lujo de no cuestionarse, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con eso. No sé, Gallardo, ¿quieres? Y bueno, yo quiero cerrar. Encontré una frase de Noam Chomsky que me gustó. Muy bien. Dice, el aprendizaje verdadero tiene que ver con descubrir, eso subrayo, descubrir la verdad y no con la imposición de una verdad oficial. Pues esta última opción no conduce al desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. Es algo que se tiene que descubrir, me parece. Coincido con Sergio en que los grandes, ¿cómo llamarlos? No sé, como los grandes pilares de la sociedad son la escuela y la familia. Él llamaba la crianza, pero son esos dos grandes pilares Familia. los que sostienen a la sociedad. Y si esos dos pilares no presentan esta cuestión, esta noción del pensamiento crítico, pues no vamos a tener adultos que se cuestionen lo que les has presentado, ¿no? Entonces, me parece que en general estamos de acuerdo. Sí, creo que los cuatro estamos de acuerdo en que efectivamente generar el pensamiento crítico hace bastante bien, ¿no? Este programa justamente es uno de los objetivos, ¿no? Que nos cuestionemos, que nos preguntemos y pues como siempre decimos, no llegar a una respuesta porque justo como acabamos de decir, no hay una respuesta, ¿no? Pero el hecho de preguntarte, pregúntense, siempre pregúntense y bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de Yari. Muchas gracias. Ojalá nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Sí. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse, Suscríbanse, sí, por supuesto. ayúdenos perdón. compartiendo. Sí. Ayúdenos a compartir, comenten, ya saben, déjenos sugerencias, comentarios. Un chisme. Un chisme también. Pues, ¿de qué podemos hablar en el próximo episodio también, no? Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Es un-